Buenas amigazos y amigazas. La verdad que estoy muy contento de volver a Cristiano en las redes y con este videazo donde vamos a tener un podcast con unos grandes invitados que tienen un gran proyecto llamado Misión Nativos. La familia Escobar Gatica, la conozco hace poquito, pero ya ha llenado mi corazón y espero que el de ustedes también. Creo que hay algo muy importante que es hablar de misiones, conocer más allá de lo que siempre conocemos en los cultos, sino que conocer una familia que está recién, bueno, lleva un tiempo ya estudiando y preparándose para esto, pero podríamos decir todavía ni siquiera llega al lugar a hacer misiones y todo eso ya tiene un trabajo, tiene oración de por medio, economía y un montón de otras cosas. Así que por lo mismo quiero animarte a que te quedes y quiero invitarlo. Quiero que ustedes mismos se presenten, cuántos años tienen, que a muchos no les gusta hablar sobre eso. Eh, También quiero que ahí nos cuenten un poquito, ¿cierto?, de quiénes son ustedes, la familia Escobar Gatica. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, es un gusto para nosotros también estar con ustedes. Gracias por sintonizar este video. Gracias también al pastor Nicolás por la invitación que nos ha hecho. Nosotros somos pastores de las Asambleas de Dios eh, y somos un proyecto misionero también de nuestra corporación. Mi nombre es Álvaro Escobar, mi esposa es Paulina Gatica y nosotros tenemos dos hijitas también, Elizabeth, que tiene 2 años 8 meses, y Gabriela, que tiene un poco más de 2 meses de vida, en la que está en los brazos en este momento durmiendo plácidamente. Y bueno, nuestro proyecto se llama Misión Nativos. Vamos a hablar un poco más en detalle en el camino, pero en grandes rasgos es educación cristiana formal, es decir, instituto bíblico para hermanos que están en comunidades indígenas aisladas. Es como una extensión del instituto a esos lugares geográficamente aislados o como por diferentes factores no pueden acceder a educación, llevarles a ese lugar en el campo misionero esa educación cristiana. Amén. Como saben, cada proyecto que pone Dios en diferentes corazones son importantes y acá también quiero conocer un poquito antes de que llegara el proyecto, antes que llegaran las hijas, antes que llegara el matrimonio, ¿cierto? Quiero que nos den a entender un poquito, perdón la música que se escucha de fondo, pero ustedes saben, la música, dije, ¿cierto? Era Sí. la lluvia que se escucha de fondo, Pero pero es una ustedes, música del sur. Es la claro, música la Es la del música sur, del música sur. del claro. sur. Así que quiero que ustedes se presenten en el sentido de que ya se presentaron, pero que nos comenten un poquito cómo es que llegaron a conocer de Dios, a aceptarlo en su corazón, cómo es ese proceso, si fue de nacimiento o fue con los años. Cuéntenos un poquito cada uno. Sí. Sí. ¿Quieres tú? Bueno, sí. En mi caso fue nacer en una familia cristiana y vivir este proceso de separarte de tus padres en el sentido de ser ya el Dios propio, o sea, no el Dios de los padres, sino que es tu Dios. Y frente a eso, el conocer al Señor, ya tomar una decisión propiamente tal, a pesar de que mi bautismo bajo las aguas, ¿cierto? Fue como a los 11 años, pero yo creo que en el tiempo universidad, ahí fue donde Dios probó realmente mi corazón y decir, eh, ¿soy de Cristo o no soy de Cristo? Ahora, eh, en cuanto al llamado como tal, bueno, eh, para mí ha sido un proceso muy largo. Yo recibí el llamado, le conversaba al pastor a los 9 años en una clase de escuela dominical, así que todos los que trabajan con niños no sientan que están perdiendo el tiempo. Yo sé que es un ministerio complejo, que uno no ve frutos inmediatos, sino que aquí hay un fruto después de 25 años. Y eso es el trabajo de muchos maestros que están ahí dando la pelea, dando todas sus fuerzas y energía en eso. Y que el Señor les bendiga grandemente porque el Señor mira a los niños también para esto, para la obra del Señor. Y hasta ahora ha sido un caminar, ha sido un tomar decisiones, ha sido hasta pensar en qué estudiar en la universidad, en pro de tener herramientas, no el fin en sí mismo, sino que el tener herramientas para poder servir al Señor y poder servir a quienes estén alrededor nuestro de la mejor manera en la que podamos hacer. Ujú, sí. Bueno, yo conocí al Señor eh, cuando tenía alrededor de 17 años de edad, venía de otro contexto. Mi hermano conoció al Señor primero
me llevó a una clase de discipulado, que yo no sabía que era un discipulado, pensé que era un grupo que se juntaba nomás con interés cristiano, pero bueno, ahí yo finalmente en ese círculo, en ese ambiente familiar que se dio, yo conocí al Señor y bueno, de hecho ya han pasado 12 años, ahora tengo 29 años y ¿cómo fue el llamado misionero en mi caso? La iglesia donde yo conocí al Señor era una iglesia con énfasis al tema de las misiones. Mi pastor le apasiona, ama eso, ama la educación también. Ha trabajado muchos años en el Instituto Bíblico, bueno, y de pronto uno se termina pareciendo a las personas con las que comparte mucho tiempo y que son nuestros referentes, nuestros mentores. Y siempre digo eso, que es casi inevitable que yo haya sido misionero y con el tema de la educación también. Porque mi pastor ama esas cosas y nos hizo ver a eso como algo tan deseable, tan noble para proyectarse la vida, que así fue en nuestro caso. Fue un tema de formación y llega un momento determinado en la vida en el que Dios te llama, particularmente también en el caso de los hermanos que tienen un llamado así, a ir como misioneros. Y también ocurrió eso en una escuela de verano, de misiones, donde Dios trató con mi corazón y desde ahí hasta el día de hoy estamos involucrados en esta obra, pastor. A mí, wow, la verdad que le hicieron cortita la respuesta. Pero igual podemos sacar muchas cosas de ahí, de cómo ha ido incluso Dios colocando a la persona correcta, ¿no? Al pastor correcto para que alimente ese sentir en sus corazones. Sí. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos sobre toda la juventud que tal vez nos está mirando, que todavía ni siquiera siente el llamado o esté en duda o esté pasando por diferentes temas, como yo creo que todos hemos pasado acá. Sí. ¿Cómo fue esa juventud siendo hijo de Dios, pero también viviendo en un mundo donde hay muchas distracciones, en un mundo donde el enemigo lo único que quiere es alejarte de Dios? ¿Cómo fue ese tiempo? Sí. Sí, bueno, es una decisión que uno tiene que tomar por Cristo. En verdad, como bien decía el pastor, afuera hay muchos atractivos que quieren distraerte, muchas luces del mundo que uno le llama, que te encandilan y que te proponen que la cosa es por ese lado, ¿cierto? El mundo persigue otras pretensiones distintas a las que la iglesia, el consumismo, el materialismo, el significado de éxito para la gente de afuera es muy distinto al éxito cristiano y uno está inmerso en esta sociedad, pero uno es distinto al resto de las personas. Entonces, si hay algún consejo que yo pudiera dar así de partida, es que formen vínculos cristianos, amistades cristianas. Eso es vital para el periodo en el que están, por ejemplo, estudiando en la universidad, donde todos tus amigos van hacia un lado, pero tú eres distinto, porque tú te guardas para el Señor, porque tú consagras tu mente, tu corazón para el Señor, ¿cierto? Es difícil estando solo, pero cuando tú tienes amigos con los cuales compartir tu fe y ser animado y ser exhortado, ahí es mucho más llevadero. Y que sabio fue Dios, que organizó su iglesia como un cuerpo, donde cada miembro es un don que juega un papel importante, ¿cierto? Que ministra sus dones a los demás, hasta que todos lleguemos, como dice cierto el texto en Efesios, a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, ¿cierto? A una madurez cristiana, a la medida de Cristo. Entonces es importante que nosotros formemos vínculos cristianos. También es importante de lo que yo me alimento, porque si yo comienzo a ceder al mundo y alimentarme de las cosas que el mundo se alimenta, me refiero espiritualmente, si yo malgasto mucho tiempo, claro, no solo, bueno, en lo físico no también. No solo de McDonald's, claro, en lo físico también, ¿para qué estamos con cosas? Pero en lo espiritual es súper importante, porque si yo actúo como un mundano más, ¿cierto? Y si yo gasto mi tiempo viendo contenido que no es cristiano, que no me edifica, y yo sé que son altos en cosas que a mí me hacen mal, ¿cierto? Como realities y cosas así, que no están diseñadas para un ambiente cristiano, pero yo me alimento de eso, de alguna manera yo puedo deslizarme y de a poco ir tomando malas costumbres, ¿cierto? Cuando yo me alimento de eso. En cambio, si yo alimento mi vida espiritual, si yo pertenezco a una iglesia local, a un grupo de jóvenes, y me alimento de la palabra del Señor, cultivo una relación con el Señor, es mucho más llevadero, ¿cierto?
si el Espíritu del Señor tiene más libertad en nuestras vidas y no está siempre contristado, ¿cierto? Desplazado de un segundo lugar a un rincón de indiferencia, es mucho mejor así. Cuando yo tengo una vida devocional con mi Señor, ¿cierto? Ese es un consejo que nosotros podríamos darle a los jóvenes y también adultos. Amén. Sí, absolutamente de acuerdo con mi esposo. Y lo otro que es importante, que tengas o no tengas un llamado, tú puedas ir construyendo tu vida. No esperes que alguien venga y te diga, mira, tú por acá, tú por allá, porque a veces eso no se da, y gloria al Señor si eso se da, o sea, te ayuda a encaminarte totalmente, pero el poder tomar decisiones concretas, el poder tú ser intencional con tu vida, el poder tomar lo que escuchas de tus pastores, de tus líderes, y poder decir, esto realmente viene del Señor, y yo sé que de repente esto, no sé si suena feo, pero nosotros debemos ser luz y debemos tener el testimonio y debemos mirar al otro, pero también mirar mucho lo que es la palabra del Señor, porque todos vamos caminando. Muchas veces nos equivocamos y miramos como jóvenes, oye, pero mira cómo este se comporta, mira cómo el otro se comporta. Pero finalmente no mires al hombre, mira a Jesús, mira la Biblia, mira lo que dice, mira cómo dirigir tu vida y tomar siempre decisiones intencionales. Eso es algo que por lo menos nosotros hemos tratado de vivirlo y hacerlo, y ver que en eso hay bendición de parte del Señor para ti. Amén. Qué bonito y qué nutritivo es poder estar, ¿cierto?, con diferentes personas, y ahora con este matrimonio que también nos guía a algo muy importante, que tiene que ver en la unidad como iglesia, y también a que busquemos nosotros amistades que sean de bendición, amistades que realmente a través del Señor respalden ese llamado, respalden esa búsqueda de Dios, y que no nos alejen de eso, porque muchas veces pasa eso, que nos aleja de Dios, que las amistades te llevan por un camino incorrecto. Es sutil. Es sutil, el deslizamiento de los caminos del Señor es algo sutil, jamás va a ocurrir así de la noche a la mañana, tendrá que ser algo así muy extremo. Como que venga el diablo y diga, tú ahora me perteneces de nuevo. Sí, claro, Va a ser algo, pero eso algo mientras sutil. tú seas hijo no va a pasar, pero esto es algo muy sutil, algo muy, muy paulatino, muy lento, que en algún momento ya te encuentras fuera de las filas, y muchos nos comentan y nos dicen, yo no puedo volver, me da vergüenza, me cuesta mucho. Y como dice acá, es muy sutil, pero también entendiendo que Dios nos dio la sabiduría, nos dio el entendimiento. Entonces a veces queremos echarle la culpa a quien sea por nuestro alejamiento, por nuestras malas decisiones, cuando realmente Dios, a través de su palabra y el conocimiento también que nos brindan a veces las amistades en Cristo, nuestros pastores, nuestros líderes, están bien dirigidas, pero somos nosotros igual que a veces no nos damos cuenta, porque es sutil lo que hace el enemigo, pero para darnos cuenta, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar de Dios a diario. Sí. Hay que buscarlo en oración, en ayuno. Y a veces, pastor, disculpe, a veces yo pensaba en eso, y a veces uno cree que necesita como el consejo, pero el Espíritu Santo es tan sabio y tú sabes que Él te está hablando. Sí. Tú sabes, porque a mí en alguna etapa de mi vida me pasó cuando era más joven, porque aún lo soy, que yo sentía que tenía que tomar una decisión que era un no. Y yo sabía que era un no, pero con esta cosa, con intención, capaz como de doblegarle la mano al Señor, o de seguir avanzando, capaz en mi postura. Yo sabía que el Espíritu Santo me decía no. Y había un letrero gigante en la calle que decía no al, no sé qué era, no a la velocidad alta, algo así era. Y yo sabía que ese no gigante que estaba en el letrero era para mí. O escuchaba una canción en la micro que decía no a algo que estuvieran cantando, y yo sabía que ese no era para mí. Entonces de repente uno no quiere escuchar o no quiere obedecer finalmente a esto. Sí. Amén, amén. Miren, vamos recién en los primeros 15 minutos y la verdad que ya se ha dicho mucho, y eso es genial. Eso es poder nutrirnos en tan poco tiempo, está espectacular.
Pero ahora quiero seguir avanzando ya con los años, ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con la juventud, cuando ahí, como decía nuestro hermano, a veces el diablo es tan sutil, con pequeñas cosas nos va haciendo alejar, 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 y nos vamos. Acá vemos un matrimonio que permanece en el Señor, ¿cierto? Que también han pasado por eso. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque algunos dicen, no, es que yo ya le fallé al Señor o yo también tuve ese sentir antiguamente, pero ya no. Cuando las cosas son de Dios, según mi perspectiva, se van a dar. Y yo siempre doy el caso de Jonás. El tipo no quiso obedecer al Señor. El tipo que prefirió irse al camino incorrecto, se fue hacia el otro lado. Pero también Dios se encargó de que Jonás llegara al objetivo que él le tenía a él. Ahora nosotros entendemos que Dios nos dio libre albedrío y que somos nosotros los que tomamos la decisión al final. Pero también qué importante es tomar la decisión correcta, algo que ustedes están haciendo y que a veces no es muy comprendido. ¿Cómo se les ocurre irse a otro país? ¿Cómo se les ocurre irse con la bebé recién nacida? ¿Cómo se les ocurre si ustedes terminaron sus estudios, están trabajando bien, tienen su casa equipada? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? A ver. De la mente de la mente de Dios. ¿Quieres comentar tú? No, ¿Comento yo? sí. Sí. Bueno, como bien decía el pastor, nosotros estudiamos, como la mayoría de los jóvenes acá en Chile, terminan la enseñanza media e ingresan a la universidad, estudiamos una carrera, ¿cierto? Y el primer año de matrimonio ejercimos en nuestras carreras y nos iba muy bien. Estábamos muy tranquilos en lo económico, ¿cierto? Pero se dio la ocasión de que, como estábamos involucrados en el departamento de misiones, se hicieron viajes misioneros de corto plazo, de 2 semanas. Primero a Bolivia, estuvimos trabajando en Cochabamba y Santa Cruz, en comunidades indígenas. Y en segundo lugar, después ya de unos años, fuimos al Perú, también con un viaje de iglesia local. Y en ambos lugares Dios habló a nuestro corazón. Finalmente en el último, en el Perú, Dios ya terminó sacudiendo nuestras vidas. Y cuando volvimos de ese viaje, volvimos mucho más sensibles a la necesidad del campo. Porque es distinto estar ahí en medio de la gente y ver que uno puede hacer mucho por ayudarlos, ¿cierto? Por bendecir la obra del Señor. Se necesitan realmente los campos están blancos, se necesitan obreros, ¿cierto? Dispuestos. No pudimos hacer más que llegar y reorganizar nuestra vida con mi esposa. Renunciamos a nuestro trabajo como profesionales y nos buscamos un trabajo por el mínimo para tener más tiempo para estudiar. Un paréntesis aquí, no es una regla, ¿cierto? Claro, en nuestro caso fue así. ¿Usted puede servir al Señor siendo profesional? Absolutamente. Y gloria al Señor por eso. Y hágalo, y prepárese y sirva con las herramientas que Dios va poniendo en su mano en cada etapa, ¿cierto? Sí. En nuestro caso fue así, solo para liberar tiempo, porque no teníamos tiempo en la semana para poder estudiar. Ingresamos al Instituto Bíblico, Escuela de Misiones, todos los requisitos que nos pide la corporación, y más o menos fue así el llamado hasta la instancia que estamos ahora, ya visitando iglesias, mostrando el trabajo que vamos a hacer, a puertas de salir a grandes rasgos. Te quiero detener ahí porque hay algo importantísimo acá. Me ha pasado con jóvenes que gracias al Señor he tenido mucha comunicación con diferentes países jóvenes y que a veces no entienden el por qué hay que esperar el tiempo de Dios, aunque saben que Dios lo está llamando para misiones, o por qué hay que estudiar, o por qué, por ejemplo, nosotros todos pertenecemos a las asambleas de Dios y yo le doy gracias al Señor por ello. Creo que entendemos que el Señor no nos va a venir a decir, los de la asamblea de Dios son los únicos que se van conmigo. No, esperamos sí ser parte de ellos. Amén. Pero tenemos reglas que a veces nos cuestan los jóvenes, a veces somos rebeldes, queremos llevarla a como se nos plazca. ¿Por qué tengo que hacer todo esto si yo puedo pescar mi equipaje e irme a Perú e irme a hacer las cosas? ¿En qué ustedes han podido ver ahora que ya terminaron esos estudios, que ya están a pro de viajar? ¿En qué les sirvió? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que podemos resumir esto como tú vas a hacer la Biblia que muchos van a leer. Esa es una frase que puede sonar en muchos lados, pero realmente es muy, muy, muy cierto. O sea, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar en esa tierra, entendiendo que no es por las capacidades, porque Dios puede ocuparte sin tener instituto bíblico y lo que hablábamos aquí.
pero mucho más fructífero es el trabajo cuando tú te capacitas. Si el mundo lo hace con las profesiones, yo puedo, no sé, ser componedora de huesos, pero si yo estudio kinesiología, voy a poder ejercer mucho mejor para poder ayudar finalmente, es eso. Y con la palabra del Señor igual, o sea, tú tienes que nutrirte, tú tienes que aprender de lo que Dios primero quiere contigo. Qué cosas tú tienes que ser transformadas, qué cosas tú tienes que ser enseñado, para que cuando tú llegues al lugar donde Dios quiere que tú estés, tú puedas ser efectivo en tu trabajo y no tengas carencias en el momento que te dicen, oh, no, ¿sabe qué? Espéreme un poquito porque no sé para dónde iba Jonás. Que no sé para dónde se fue al lado contrario. No, sino que tú puedes estar preparado y puedes decir, Jonás iba a Nínive y hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. O sea, para eso es la preparación, para que tú puedas dar respuestas también a este mundo que necesita respuestas. Y definitivamente estudiar te ayuda en el conocimiento y mucho más es cuando el Espíritu Santo respalda lo que tú vas haciendo. Amén. Me encantó la respuesta porque, claro, podemos estar, en cierto modo, sentirnos preparados, pero qué importante es realmente hacer los pasos como deben ser, porque es ahí donde también Dios nos honra. Ahí es donde también Dios nos muestra que sí, teníamos un conocimiento, pero qué mejor que tener un conocimiento aún más amplio y tener ese tiempo de preparación, incluso no solamente para ustedes como matrimonio, sino que también para su familia, para que asimile, ¿cierto?, que sus hijos no van a estar, sus nietas no las van a poder disfrutar como quisiesen. Y la verdad que yo creo que Dios siempre hace las cosas con perfección. Yo tengo que asumir que antes de ir a estudiar el Instituto Bíblico, no lo veía necesario, lo hice por obediencia a Dios. Después, aunque yo no soy de los eruditos que se sacaba buenas notas, tengo que decirlo, ¿ok? Pero sí tengo que decir que la última nota mayor, que es como la tesis que hacemos, me saqué un 9.6, ¿ok? ¿Por qué no un 10? Porque tuve 4 faltas ortográficas. Así que me siento honrado por esa nota, pero ¿a qué voy con esto? Es necesario. Incluso yo terminé ya hace 7, 8 años el instituto y tengo que seguir aprendiendo, seguir estudiando. Y así los chiquillos les va a pasar lo mismo, porque van a ver las necesidades que hay allá y van a tener que adecuarse a aprender cómo llevar la palabra a esos lugares que son diferentes a Chile, que son diferentes a todos. Pastor, ¿puedo contar algo Sí, por supuesto. sobre la preparación? También es importante el cumplir, aunque a veces las patitas, como se dice acá, uno le pican por salir corriendo y ya ir a donde están los perdidos, es cumplir con todos los requisitos de la corporación en la que uno está, por un tema también de ética y de orden, porque Dios es un Dios ordenado y uno tiene que sujetarse también a las estructuras que están hechas en cada organización. Hay honra y hay bendición en salir por la puerta y no por la ventana. Yo puedo salir por la ventana más rápido y me largo, ¿cierto? Y vendo alguna cosa de valor que tengo, me hago los recursos y me voy solo. Eso no va, como dijimos anteriormente, no va a ser sano para mí ni para los que me oyen, emocionalmente ni para mí, ¿cierto? Porque voy sin una red de apoyo, sin gente que esté orando por mí, gente que sepa que yo estoy trabajando en un lugar, ¿cierto? Sin ninguna cobertura, digamos, en lo administrativo y en lo espiritual, ¿cierto? Y también no va a ser sano para la gente que me recepciona, porque van a ver un mal ejemplo en mí encarnado, ¿cierto? Si yo hago las cosas así. En cambio, si usted es ordenado y usted respeta y usted se sujeta a sus líderes, ¿cierto? Y van cumpliendo etapa por etapa, hay bendición y hay honra en eso también. Entonces, animarle a todos los que están en este proceso, deseosos de poder servir al Señor en cualquier área, especialmente en misiones, a que caminen por el camino que está establecido para hacerlo, ¿cierto? Las cosas como son y no tomar atajos en la preparación, ¿cierto? Amén. Bueno, seguimos acá porque hay que aprovechar el tiempo. La verdad que pasa rápido, yo estoy mirando acá, ya llevamos 25 minutos y siento que ha sido muy poco lo que hemos dicho y en realidad ha sido harto, pero le doy gracias al Señor por eso. Siguiendo con la pregunta, porque yo te interrumpí, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Ya sé que lo respondieron en cierto favor, pero
cómo es el estar dispuesto a decirle sí al Señor. Porque, ojo, nosotros le decimos sí al Señor, pero a veces viene esto del llamado ya hacia las misiones, cuando ustedes decían, ¿cierto? Hicimos tales viajes y ahí como que cada vez el corazón se fue agrandando más, porque eso es importante. Tiene que ver ese amor por las almas, ese amor por aquellos que se están perdiendo o ese amor por aquellos que están necesitando realmente entender la palabra de Dios para hacerla. Porque si no la entienden, o simplemente dicen yo creo en el Señor, pero si no entienden la palabra, van a seguir en pecado. Y a veces por no entender la palabra. Entonces, ese es el labor que en cierto modo Dios también le está guiando a ustedes. Sí. ¿Cómo resulta todo esto? ¿Cómo resulta también la instancia de la familia, de la iglesia, de este proyecto que, miren, llegó acá Malalhue? Malalhue es un pueblito chiquito, ¿cierto? Acá están ustedes y una honra para nosotros como iglesia y para mí como el pastor. ¿Cómo? ¿Cómo pasa este proceso? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el renunciar a ciertas cosas. Si yo digo que Jesucristo es el Señor de mi vida, eso tiene ciertas implicancias para mí. Yo no puedo decir que Él es el Señor de mi vida y yo hacer lo que yo quisiera, ¿cierto? Porque en la práctica no lo está haciendo. Pero en cambio cuando yo muero a ciertas cosas, ¿cierto? Para dejar que Cristo tome verdadero señorío en mi vida, yo le estoy dando honra a Él. Si yo reconozco que Él es Dios sobre todas las cosas, yo no puedo ponerle limitantes ni barreras al momento de amarle, de servirle, de disponerme para ser usado por Él. Yo no puedo ponerle peros. Yo creo que eso es vital. Tenemos que estar dispuestos a servir al Señor, y si hay que despojarse de ciertas cosas materiales o de lo que la sociedad hoy te empuja a aspirar, digamos, como un modelo de éxito, y tienes que hacerlo por causa del Señor, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque hay plenitud en el servir al Señor, en estar en el medio de su voluntad, hay plenitud, ¿cierto? Y paz. Y paz también. Usted no se va a sentir tan pleno sirviendo haciendo cosas que usted sabe que no es lo que Dios le llamó, porque Dios nos habla a cada uno personalmente. Entonces, si algo pudiésemos animar también en esta hora a los que nos están escuchando y que son creyentes, ¿cierto? Es que se dispongan por completo a servir al Señor y busquen las instancias, ¿cierto? Con sus líderes, tengan consejos, porque siempre hay maneras de poder estudiar. A veces las formas en las que uno quisiera llevar las cosas no son las más inmediatas, ¿cierto? Pero el Señor tiene sus tiempos para todo, ¿cierto? Entonces hay que amar al Señor con todo el corazón y servirle sin reserva. Ejemplo de eso tenemos en la historia de la iglesia, ejemplos de sobra, ¿cierto? Gente que se ha entregado, que humanamente no tenía los medios ni las capacidades para poder servir al Señor, pero se han dispuesto y el Señor les ha honrado y ha obrado cosas poderosas con ellos, siendo comunes y corrientes, ¿cierto? Es solo una cuestión de disposición del corazón. Dios irá trayendo la capacitación que usted necesita, irá abriendo puertas, oportunidades, respaldando la obra de sus manos, ¿cierto? Con señales, con prodigios. El Señor es quien hace la obra, entonces necesita gente dispuesta a morir, ¿cierto? A amarle y a seguirle con todo el corazón. Amén. Es algo que nosotros entendemos y que la palabra nos insta a hacer. Ahora la pregunta ¿es fácil? La pregunta ¿es fácil tomar esa decisión? O a veces podemos decir, mira, la verdad que para mí, cuando yo tomé la decisión, quedé pegado, perdón. Para mí fue fácil. Porque desde muy pequeño yo me entregué al Señor y dije, haz tú conmigo lo que tú quieras, ¿ya? Pero dentro de todo ese proceso han venido muchas circunstancias en las cuales yo digo, Señor, hoy no se me ha hecho fácil. Hoy no se me ha hecho fácil. Y creo que a lo mejor ustedes también han pasado por algo similar. A lo mejor la decisión, como ya vienen también de años en el Señor, fue fácil. En el sentido de decir, sí, vamos, nos amamos los dos, lo comprometemos con el Señor, a ver, vamos. Pero pasan cosas en el camino. A mí me gusta que hablemos de las realidades, porque a veces hablamos solamente de lo bueno o de cómo debiese ser, y es verdad, así debiese ser. Pero no es la realidad a veces. Sí,
bueno, me pasó, iba a responder antes que siguiera usted con la pregunta de que esto es un proceso. O sea, Sí. la vida del cristiano en general es vidas de procesos. No es cosa, muy pocas veces se da de la noche a la mañana o de manera instantánea, incluso la salvación como fue de Pablo. Yo creo que esa conversión, yo creo que no sé si única, se dará muy pocas veces. Pero en general la vida del cristiano es una vida de proceso en el cual uno va viviendo cosas y así sucesivamente. Sí, nos han pasado cosas de manera individual y también ya casados que uno dice, uy, Señor, pero yo creo que es más fuerte el llamado en uno que te motiva y te hace avanzar, aún teniendo personas alrededor de todos nosotros que te digan no, o que te digan no, pero tú crees que vas a llegar, pero finalmente uno hace oídos sordos a eso porque entiende que eso no viene del Señor, entiende que el Dios de la obra es tan grande y que va más allá de lo que puedan decir, porque esa convicción el Espíritu Santo la da en uno y que a pesar de que vengan situaciones adversas, uno se sobrepone a eso y avanza. Sí, sí. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿cierto? No íbamos a estar exentos de estos momentos de prueba, de dificultades. El que quiera ser mi discípulo, ¿cierto? Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y los discípulos en ese entonces sabían lo que era una cruz, ¿cierto? Una cruz no era una persona que le caía mal, ni una enfermedad cualquiera, ¿cierto? Sino que tenía que ver con los padecimientos que uno sufre por la causa de Cristo. ¿Fue difícil para los creyentes en el primer siglo? Sí, porque hubieron oleadas de persecución con emperadores como Nerón, Domiciano, Trajano, ¿cierto? Que persiguieron a la iglesia, que hacían escarnio público con los creyentes en el Coliseo Romano. Fue difícil. Y hoy en día también cada creyente también sufre dificultades. Hay lugares en el mundo donde hay persecución, ¿cierto? Usted conoce ministerios como Puertas Abiertas, ¿cierto? Que tienen una lista de los lugares con más persecución. Pero usted localmente, también en este lado de Occidente, quizás no es tan severo, pero también sufre algún grado de hostigamiento, de persecución. Pero el camino cristiano es un camino de convicciones. Nosotros tenemos altos y bajos en la vida por el entorno en el cual vivimos, ¿cierto? En un sistema mundanal, ¿cierto?, que nos rodea. Pero en Cristo podemos tener estabilidad y en la convicción de Él podemos hacer frente a todos estos tiempos de dificultades, ¿cierto? Si algo nos toca padecer, alguna necesidad, alguna dificultad, lo hacemos en el Señor y fortalecidos por Él, ¿cierto? El Señor es quien nos ayuda y quien es nuestra fuerza en medio de la debilidad también. Claro, sí. Amén. Tuve un pequeño problema con el otro micrófono, no sé qué le pasó, pero tenemos este. Miren, la verdad que hay algo que me gustó de la respuesta, en todas en general, está muy buena, pero hay algo que yo creo que es la clave, que es algo diario, que es una pelea diaria, es una convicción diaria, porque a veces tenemos por entendido que, por ejemplo, vamos los domingos al culto, eso es como la pila de la semana. No, hermano, no, hermana, eso es el final. Exacto. Y con el ministerio es lo mismo, es algo diario, un compromiso con el Señor a diario, pelear la batalla y ganarla a diario. Creo que ahí es donde está el entender y también la ganancia. ¿Por qué? Porque si tú entiendes eso, entiendes que cada día tienes que tomar la decisión y van a venir, el enemigo te va a poner 1000 trabas. Y de hecho, la pregunta que viene ahora tiene que ver sobre eso. El enemigo le ha puesto trabas en este lapso donde ustedes están trabajando para ya llegar a ese lugar. 1001 trabas. Ya, 1001 trabas. Cuéntenos algunas. Si lo cuentas tú, lo cuento yo. Uy, Sí. es que parece un Es que, diario muy triste. Claro, sí, en este ¿Verdad? último año, imagínense, todo. 12 meses o quizás un poco más, 16 meses, han pasado muchas cosas en la vida, en nuestra familia. No, nos han entrado a robar a la casa en 2 oportunidades en el año. También me entraron a asaltar al trabajo, me rompieron un hueso. Tuvimos la pérdida de un embarazo también. Sí, también. Casi se nos quema la casa porque hubo un incendio en la reserva donde vivimos. Y dificultades de diferentes tipos. Eh, eh, Estamos cercanos a asaltos y situaciones de peligro. Bueno, han pasado una serie de dificultades, pero eso, lejos de desanimarnos, ¿cierto? Que por supuesto en el momento a nadie le agrada lo que vive, Claro. pero lejos de desanimarnos siempre hemos encontrado apoyo de parte del Señor a través del cuerpo de Cristo.
gente que está orando por nosotros, que de pronto hablamos con mi esposa y conversamos de que el Señor quizás también nos hizo ver débiles delante de los demás, que de pronto nos ven tan energéticos, tan entregados al Señor, y pareciera que está todo fuerte, nosotros que somos perfectos, pero el Señor nos muestra débiles, nos muestra frágiles. Y hay gente que dice, bueno, los chicos en su debilidad, vamos a estar orando por ellos. Y muy a menudo dice gente, oye, me enteré lo que pasaste, que fue muy difícil, pero yo estuve orando por ti. Entonces eso ha sido una ganancia tremenda en este tiempo, ver el apoyo de la iglesia. Y así yo sé que usted también puede que en su hogar tenga sus propias luchas, sus propias dificultades, pero lo importante es ser fortalecidos en el Señor, ¿cierto? Y nosotros vamos a vivir muchas aflicciones en esta tierra. Y el mundo las vive también por igual, ¿cierto? La iglesia vive algunas de manera especial también en lo que es de fe. Pero nosotros necesitamos de Cristo para ser fortalecidos y animados, ¿cierto? Amada, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, que es ahí lo vital de lo que es el cuerpo. O sea, eh, cuando una mano se hace una yayita, como le digo yo a mis niñas, cómo el cuerpo se siente y se duele. O sea, el poder congregarse es súper importante. No es solo no dejen de congregarse como tienen por... No es solo, en realidad es porque vamos en conjunto caminando, somos parte de un algo mayor. Y nuestro cuerpo lo es igual, o sea, el Señor hizo cada célula, cada átomo, cada cosa muy, muy, muy pequeñita que finalmente hace que un cuerpo funcione. Y en Cristo es eso. Necesitamos de los hermanos, necesitamos de que, aunque vivamos la aflicción, poder vivir en la palabra y poder tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno en esas circunstancias se da cuenta que el Señor fortalece nuestras vidas por la oración misma de nosotros, por nuestra plegaria, por nuestra súplica, pero también por el cuerpo de Cristo. Amén. Acá vemos la importancia de lo que también la palabra nos enseña en las misiones, sobre las misiones, ¿no? De que están aquellos que van, pero también están los que oran, también están los que dan, que es sumamente importante, igual que la oración, igual que los que ayunan y igual que los que van. Creo que algo que ustedes decían, muchas veces nos hemos dado cuenta de las oraciones de los hermanos porque han pasado procesos donde tal vez mucha gente se queda ahí y no avanza más. Por dolor, por angustia, por rabia, que te entren a robar 2 veces no es grato, no es algo que queramos. Y, y la verdad que también seguramente cuando te entran a robar te sacan cosas que son valiosas para ti, que tuvieron un tiempo de trabajo. Entonces es importante siempre estar orando por los misioneros y por los hermanos en general, por aquellos que están llevando el mensaje. Me gustaría que nos contaran un poquito de que ustedes hayan como reconocido esa instancia cuando dijeron, no, esto es porque están orando por nosotros. No hay otra forma, no hay otra realidad a ver cómo tan, tan, tan preciso. O si alguien justo llegó a sus vidas y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto. Estaba orando por ustedes y el Señor me dijo esto. ¿Le ha pasado? Sí, yo creo que con un ejemplo como muy vívido lo vimos en que nos robaron cierta cantidad de dinero en las cosas que nos sacaron, ¿cierto? Y eso mismo movió a la iglesia en diferentes hermanos reponer el mismo monto. Sí. Eso fue como casi yo diría que casi justo, o sea, Sí. el diablo quitándote ni siquiera cosas que finalmente apreciamos en sí, en nuestro corazón, que también yo creo que uno es probado en esto, sino que el Señor también diciéndote, oye, no estás solo, y ocupando a la iglesia en eso, y nosotros dijimos, wow, qué tremendo. Sí, yo creo que una de las mayores también demostraciones de que sentimos el respaldo del Señor y por supuesto las oraciones de la iglesia fue el después de haber pasado varias cosas, el seguir sintiendo paz, seguir sintiendo fortaleza de parte del Señor. Porque uno por cada una de esas cosas que pudimos haber vivido, ya podríamos haber tenido un tiempo de depresión muy, muy profundo, ¿cierto? Por la pérdida de un embarazo, Sí, porque seguido, nos asaltaron el trabajo. Imagínense, menos de un año que estamos hablando todas esas situaciones.
uno podría estar muy destrozado emocionalmente, ¿cierto? Y sería natural, ¿cierto? Es normal a veces tener algún estado de ansiedad, ¿cierto? De, de bajos ánimos, cuando te pasan cosas así, es normal, es natural. Pero el aún tener paz en medio de eso, ahí uno dice, bueno, es porque algo sobrenatural también hay, porque la iglesia está orando, porque el Señor está fortaleciendo y, y en verdad uno, como decía mi esposa también, uno necesita del cuerpo de Cristo para ser alentado, para escuchar de pronto un estoy orando por ti, ¿cierto? Por eso es importante que te congregues, que nos congreguemos, ¿cierto? Para vivir vida de cuerpo, vida de familia en Cristo y ser animados también en nuestro caminar mientras estamos en este peregrinaje acá en la tierra. Amén. Bueno, ya llegamos hasta a un momento donde ya hemos hablado varias cositas, pero ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Y bueno, hemos regresado de estos comerciales. Aproveché de este pequeño lapso de ponerle aquí los datos, ¿cierto? Unos segundos, para que vayan a las redes sociales de nuestros hermanos y también ahí les puse algunos motivos de oración, así que no se olviden de estar orando por ellos y de estar siempre en sus mentes, ¿no? De estar orando por aquellos misioneros, aquellos que están haciendo esa labor de ir, ya que nosotros podemos desde casa orar, dar y estar al pendiente de nuestros misioneros. Y hay algo muy importante que quiero aprovechar de preguntarle a ustedes. Ya hablamos de la oración, pero muchas veces los que deciden ir y hacer misiones son los padres, pero van los hijos con ellos. ¿Hay una preocupación de parte de ustedes hacia eso? Y también me gustaría, ustedes que seguramente han tenido comunicación con más misioneros, la importancia de que nosotros como iglesia también demos ese apoyo a esos niños. De muchas veces en su cumpleaños mandarle un regalo o mandarle un mensaje, creo que es sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de estar con muchos hijos de misioneros que ahora son de mi edad, ¿cierto? Que a veces los que más les queda marcados a ellos y por eso ellos nunca se alejaron de Dios fue ese actuar, de que la iglesia estuvo al pendiente de ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo están viviendo esas preocupaciones de padre que obviamente van a haber, aunque sabemos que Dios quien está con nosotros, respaldándonos, claro, pero las hay, somos seres humanos, somos carne, como dice la Biblia? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, el tema de los hijos, tenemos bien claro que cuando el Señor nos llamó a nosotros, el Señor también iba a llamar a la familia. El Señor ya sabía en sus planes que nosotros íbamos a tener estas niñas en este momento, en este tiempo, y que ellas eran parte de la misión también. Ahora, es cierto y también necesitamos el apoyo de ustedes, de que estén también atentos a nuestras niñas, o sea, y es asombroso y nos alegra en el corazón cuando nosotros llegamos a una congregación y un hermano o una hermana nos dice, ¿sabe qué? Tengo un yogurcito para su hija, tengo una leche para su hija, y vemos en eso el amor de Dios pendiente de nuestras niñas. Y muy lindo cuando una hermana dice, no se preocupe, yo se la veo, y nuestras niñitas se van con ella con alegría, jugando por mientras que nosotros estamos predicando, compartiendo del Señor o presentando nuestro proyecto. Y eso es hermoso, ver cómo Dios está pendiente como un buen padre de cada detalle que a uno se le pueda escapar. Sí. Ahora, cierto, igual hay una preocupación normal de parte de los abuelos como padres y de nosotros como padres en cuanto a la salud, que ella no les pique ningún bichito, pero nuestra oración es eso, que el Señor pueda cubrirles a ellas de esto que nosotros está entregado a los padres, pero también entendemos que esto es un tema de familia, porque el Señor creó la familia. Sí, bueno, por supuesto que a su tiempo Dios irá a llamar a cada uno de nuestras hijas. Es la familia en que les tocó nacer, ¿cierto? Familia misionera, de viajes, de visitar lugares, de estar lejos de los abuelos, de los tíos. Pero Dios va a ir a su tiempo trayendo un llamado para ellas, ¿cierto? Ahora, en lo que a nosotros respecta como padres, todos los cuidados posibles con nuestras hijas, ¿cierto? Tener siempre hospitales cerca, tomar
medidas de precaución para con ellas, pero sí es cierto de que los hijos de misioneros viven una vida distinta a los que están en un lugar fijo, ¿cierto? Porque usted, pero y probablemente todos los que estamos acá, nos tocó nacer en una ciudad donde estudiamos gran parte del tiempo en un colegio o en la misma ciudad, por último, diferentes colegios, pero en la misma ciudad, y tuvimos amigos a largo plazo, ¿cierto? En cambio, para un hijo de misionero es distinto porque no puede tener mucho arraigo en un lugar, porque está en periodos cortos, ¿cierto? De 5 años, entonces Sí, eso es... Tengo sí. algo que decir. Por favor, no le pregunte a las niñitas de qué país son. Claro, no saben muy bien de qué país son porque son Porque chilenos, pero van a tomar estar en Perú cultura. y después vamos, Es un gran tema este. va a ir llevando a otros lugares, ¿cierto? Sí. Hay una inestabilidad de pronto en ese sentido, pero lo importante, y es lo que la experiencia y la literatura también así lo corrobora, es que la persona tiene que tener arraigo, los hijos de misioneros, en Cristo primeramente, ¿cierto? Sí. Nuestra identidad está en Cristo, en Él estamos en la roca, ¿cierto? Y por supuesto también en la familia. Donde está la familia, está mi lugar seguro. Si mi familia está en Perú en este momento, allá está. Si vamos después a la selva de la Amazonía, más al lado de Brasil, ahí, o África, donde está la familia, es mi lugar, ¿cierto? Es mi seguridad, mi protección, donde yo puedo ser quien soy, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Y el apoyo que la iglesia nos brinda, como decía el pastor, Vital. es fundamental. Sí. Amén. Qué impresionante, porque a pesar de que yo sí he tenido la oportunidad de charlar con muchos misioneros y tengo amigos misioneros también y espero formar una amistad con este matrimonio, Sí, póngale sí. que el pastor Nico vaya a visitarlos por allá, por esos lados en algún momento. Pero Bienvenido, Pastor Nico. Sí. amén. Más allá de eso, chiquillos, de si los visito o no, me impresiona lo que acaba de decir, de que el tema con no le pregunten de qué país son. Sí. Qué fuerte, porque claro, los que somos chilenos queremos que ellos digan que son chilenos porque son de Chile. Pero entender que a veces se van tan pequeños. Acá Sí. todavía ni sabe ni hablar la pequeña que está ahí en los brazos, todavía no sabe caminar. Solo dice Agu. Dice Agu, miren. Qué impresionante lo que acaba de decir. Ah. Entonces, es normal y a veces como que nos ponemos, hay que decirlo, a veces dentro de la misma iglesia nos ponemos un poco, como dice una palabra que usa mi mamá, catete, o sea, molestoso ahí, o cargante con algo como el no, es que tú tienes que decir que sos de Chile, o que cómo vas a llegar hablando así si te fuiste un par de tiempo nomás para allá. Y resulta que es importante, es sumamente importante. Acá sí, a veces se cruzan los chiquillos es porque son padres, entonces tienen a veces alguna responsabilidad, perdón, ahí lo aproveché de decir también. Pero qué importante es eso que dicen ustedes, ¿cierto? De que Sí. hay que tener un tino para hablar con los hijos, como también con los misioneros. Es tan importante tratarlos con amor, porque o a veces incluso los pastores, los misioneros, todos aquellos que el Señor ha puesto en un cargo, están tan dispuestos a servir, pero a veces es bonito también que se sientan servidos, que se sientan cierto a disposición y que la iglesia los atienda en esos momentos donde ellos vienen en cierto modo digo yo, de vacaciones, porque es mentira. Ellos cuando vuelven vienen a hacer la gira, a recaudar fondos, a visitar, es cierto, a veces a la familia, pero también vienen con un compromiso y con un trabajo arduo, porque es visitar un montón de iglesias, viajar. Sí. Así que es impresionante y ya de verdad que admiro el corazón de todos los misioneros que he conocido y también los de ustedes, chiquillos. Pero ya está hablando mucho el pastor Nico, ¿cierto? Sí, yo sé que ustedes están diciendo eso. Así que por eso quiero preguntarle a ustedes también, ahora que nos cuenten un poquito más de lo que es su proyecto. Han hablado que van a Perú, ¿cierto? Que Sí. van a la selva. Sí. Y que también han hablado de que van en proyectos, ¿cierto? De enseñanza, de guiar. Y de hecho en su lenguaje se nota que ustedes van en ese asunto, ¿ah? Porque yo al lado que los chiquillos hablan de un montón de nombres bíblicos que ustedes, si me preguntan a mí, los estudié. Pero cuando predico los vuelvo a buscar porque yo, para acordarme, soy pésimo. Yo creo que, bueno, un poco antes de hablar de nuestro proyecto en sí, entendemos que el llamado del Señor es específico para cada uno de nosotros. Y decir que nosotros no tenemos un llamado a un país, porque mucho se relaciona a misiones y es bueno, ¿y a qué país te vas?
Y muchos chicos dicen y se angustian muchas veces. No tenemos ningún país, no sé para dónde voy a ir, qué sé yo. Muchos dicen, a mí me gustaría trabajar con niños o trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, o en nuestro caso queremos trabajar educación. Y eso es importante que ustedes lo sepan. Misiones no tiene que ver mucho con qué país te vas a ir, sino que más bien qué es lo que vas a hacer en ese país que el Señor te da. Obviamente el país te va a ayudar mucho porque tú tienes que hacer tu proyecto, tienes que hacer tu presupuesto, tienes que ver la estrategia de cómo tú vas a entrar, las visas, qué sé yo. Pero es muy importante lo que vas a hacer, la tarea que tú tienes que hacer en el lugar donde tú estés, incluso aún no saliendo, qué es lo que tú debes hacer en tu iglesia local. Eso es como un punto aparte, querido pastor, porque es importante. Nosotros como Misión Nativos vamos a la selva peruana, el Señor nos abrió una puerta ahí, pero nosotros es más bien una misión que tiene que ver con educación cristiana para obreros que necesiten de esta formación teológica. Amén. Qué bueno ese punto porque la verdad que yo no se toca mucho cuando uno habla de misiones. Y aparte otra cosa importante, que también la misión empieza primeramente en tu casa, digo yo. Sí. O sea, el que tú ya le prediques a tus vecinos, el que tú te estés preocupando. Nosotros acá en nuestra iglesia, Emanuel, está ubicada en un lugar que se podría decir de conflicto, ¿ya? Acá hay mucho mapuche. Y nosotros entendemos que de hecho aquí al ladito está la zona misionera de Chile. Y es porque obviamente ellos tienen un arraigo muy, muy fuerte a sus creencias y a todo ese asunto. Sí. Y también obviamente hay algo que seguramente ustedes van a contar. No es que ellos van, sino que ellos primeramente van, hacen un... ¿Cómo se llama eso? Un estudio, hacen un viaje a corto plazo, que le llaman a veces también, que es más que nada como para ir a averiguar el lugar, también orar, yo creo, para que Dios reconfirme que es ahí por el momento, sí, como dice, ¿cierto? Porque Dios no sabe dónde los va a mandar después. No sabemos. No saben, pero sí sabemos a dónde van ahora, así que compartan un poquito de lo que se viene ahora en estos próximos meses, años. Sí, bueno, en el mes de marzo vamos a ir partiendo al Perú, porque allá, como dice mi esposa, se nos abrió una oportunidad para servir en una primera instancia. El trabajo que vamos a hacer va a ser llevar educación cristiana formal, es decir, instituto bíblico, para gente de comunidades indígenas, ¿cierto? O hermanos que sirvan en medio de trasfondos indígenas, ¿cierto? Y con la particularidad de tener especial cuidado en la didáctica, porque las comunidades indígenas no están acostumbrados a la misma forma de enseñanza, a las mismas metodologías que tenemos nosotros, ¿cierto? Acá es muy común, es casi igual en todos lados, que las filas en el aula de clase están en cuadrícula, ¿cierto? Hay una persona adelante, tienen un texto base que lo da el Ministerio de Educación o bien la institución donde se esté estudiando, ¿cierto? Y con eso se guía, tenemos planes de lectura, etcétera. Las comunidades indígenas en ese aspecto son un poco más informal, pero es su forma de aprender, ¿cierto? Se sientan en círculo y hay una persona que cuenta una leyenda o una historia, y dice, mi padre fundó este lugar porque su abuelo también, y cuenta una historia. Entonces, la gracia de esta forma de enseñanza que nosotros vamos a llevar es que la metodología, es decir, el cómo se va a enseñar, se va a adecuar a la forma en que ellos están acostumbrados a entender y a aprender, ¿cierto? En base a la oralidad, en base al contar historias. Es los ramos bíblicos, ¿cierto?, del instituto, pero en una forma basada en la oralidad, ¿cierto? Y tiene todo un programa de estudio, es un estudio formal, no es solo un curso, una bonita experiencia, son estudios que le van a dejar crédito al estudiante, y el primer lugar donde vamos a trabajar va a ser la ciudad de Cusco y sus alrededores, ¿cierto? Visitar la selva, la sierra, pero nuestra base va a estar en Cusco, y agregar también que donde nosotros vamos a trabajar, ya existe un equipo trabajando en ese instituto que se fundó el año antepasado. Nos están esperando, ¿cierto? Sí. Son unos hermanos americanos que inauguraron este instituto, se llama Seminario Bíblico Oral al interior del Perú, y nosotros vamos a trabajar en la extensión de Cusco y hay gente allá, así que vamos a agregarnos a ese equipo de enseñanza. Eso es en grandes rasgos nuestro proyecto misionero. Amén. Acá vemos un proyecto misionero que también a veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios va a hacer, ¿ya?
Estamos hablando de formar ministros, formar hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que lleven el mensaje quizás uno no se imagina. Amén. Y Dios le está dando el labor de que ustedes son los que les van a enseñar para que ellos lleven con el mensaje correcto, que es algo tan importante. Amén. Yo que trabajo en las redes sociales, a veces me da pena ver tanto contenido cristiano, entre comillas, le digo, porque está tan errado de la palabra, está tan alejado de lo que Dios realmente nos enseña, que es sumamente importante el estudiar. Como les dije hace un tiempo, yo no era de esos que quería estudiar teología, yo quería servir al Señor, pero no quería, no. Y de hecho, yo odio leer. Ahora aquí atrás, por allá atrás pueden ver que hay un montón de libros y me falta un montonazo más que tengo, cuando yo antes no leía un libro en mi vida. Pero, y obviamente lo primordial es leer la Biblia, pero a lo que voy es que es importante esa preparación. Ahora, me gustaría que nos contaran un poquito también en qué es lo que han estudiado, a qué nivel van, ¿cierto? De estudiar, aparte del set, qué más, y tal vez explicar, porque a lo mejor no todos los que están acá saben lo que es el set, y tenemos la oportunidad de tal vez llegar, aunque sea una persona o más. Esperemos que Dios abra las puertas para que este video de Cristiano en las redes llegue a las personas que Dios quiera. Amén. Amén. Así que aprovechemos esta oportunidad. Sí. Adelante hablábamos del tema de la educación y que de repente se cuestiona que por qué tanto, y ya hemos dado respuesta a eso. Es súper importante estudiar. Para nosotros en nuestra corporación el seminario o instituto bíblico se llama CET, que es Centro de Estudios Teológicos, y aquí tenemos varias sedes aquí en Chile, y para nosotros como misioneros se nos pide también hacer un diplomado de misiones, y aquí en Chile se abrieron 3 sedes. Así que nadie de los chicos tiene excusa y puede decir dónde voy a estudiar. Puede sacar su diplomado en 1 año en el SET Coquimbo, en 2 años en el SET Central, en 4 años en el Distrito Sur, que es como nuestra corporación se divide. Nosotros ahora, bueno, ya pasamos eso, porque es lo primordial para poder avanzar como misioneros en nuestra corporación. Y estamos ya a nivel de licenciatura, estamos sacando nuestra licenciatura en ISUM. Sí. Bueno, ISUM es una organización que se llama Instituto de Superación Ministerial, ¿cierto? Que es para continuidad de estudio. Él es una de las tantas opciones que hay, ¿cierto? Para poder prepararse. Lo importante es prepararse, ¿cierto? Los hablamos hace un rato atrás, que si la gente del mundo se prepara para sus oficios, terrenos, ¿cierto? Sus actividades que van a quedar acá, sus profesiones, ¿cierto? Todo lo que uno hace, cuánto más la iglesia, ¿cierto? El buen atleta antes de correr se prepara. A propósito de los panamericanos que vimos hace unos, y que todavía siguen, ¿cierto? Los panamericanos. El fiu-fiu. El fiu-fiu y todo ese asunto, claro. El atleta no corre simplemente el día que le toca correr, ¿cierto? Sino que entrena antes con anticipación, se prepara. Así también el que desea servir al Señor se prepara espiritualmente, emocionalmente. Las diferentes alternativas que hay, echa mano de ellas, ¿cierto? A fin de presentarse lo mejor, de la mejor manera equipado para poder servir al Señor, ¿cierto? Entendemos que el Señor también nos ayuda y en todo ese proceso está acompañándonos, ¿cierto? Amén. Amén. Mire, la verdad que ya llevamos 1 horita más o menos de conversación y ha sido gratificante, ha sido llenadora y vamos a culminar ahora ya en un ratito más. Así que quiero que ustedes se dirijan a los que están viendo este video y si tienen alguna palabra que a ustedes los levante, o eso no le he preguntado, una palabra de Dios en la Biblia. Siempre uno tiene como esa parte. Yo, por ejemplo, ir y predicar el evangelio para mí se me caló muy fuerte y siempre ha sido mi versículo bíblico. Entonces a lo mejor ustedes tengan alguno como matrimonio, por individual, así que compártanlo con nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí. ¿Quieren decir? No. Sí. Bueno, ese texto bíblico que está en Efesios, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, algo que el Señor nos ha calado en nuestro corazón.
y nos ha hecho entender la necesidad de disponernos para edificar a otros, ¿cierto? Para perfeccionar el trabajo que otros hacen en el Señor. Si alguna palabra pudiésemos dejar, como decía el pastor, para los que nos están oyendo, no sé cuántas veces nos vamos a volver a topar en algún video, en algo así, pero si algo podemos transmitirles es que pueden amar al Señor con todo su corazón y no vean reservas en eso. ¿Es posible cumplir el propósito de Dios en la vida? Sí es posible, pero depende mucho de la manera en que uno lo asume también, con la seriedad que uno lo asume. Hay cosas que a veces uno tiene que soltar, ¿cierto? Para poder abrazar con mayor fuerza otros aspectos que los que Dios te está llamando. ¿Tienes que renunciar a ciertas cosas? Sí, hay que renunciarlo, pero no va a haber nada más pleno que servir al Señor de la manera en que Él te ha llamado. Entonces, si alguno tiene una lucha o algún temor por dejar algo para el Señor, les animamos a poder proyectarse a servir al Señor y ser persistente en ello, ¿cierto? Trace una línea, usted dice, bueno, yo quiero llegar de A a B, pero para llegar de A a B necesito cumplir esta tarea, después esto, lo otro, e ir avanzando en esos pequeños pasos que lo van a llevar a cumplir con lo formal al menos, ¿cierto? Con el llamado que el Señor le ha dado. Entonces, bueno, eso, animarles a amar al Señor con todo el corazón y sin reservas. Sí. Amén. Amén. Yo sé que ustedes quieren mucho más. Quedaron tal vez con gusto a poco. Pasó muy rápido esta hora. Para mí pasó rapidísimo. También. Bueno, si queda con alguna pregunta, alguna palabra del Señor que también ellos quieran en sus vidas, pueden escribirnos a nuestro Instagram, como Sí, usted con decía, mucho gusto. y poder ser cercanos y poder responder, incluso si tiene alguna duda del llamado, del ministerio, estamos ahí prestos a servir en Para esa servir. área y que también las redes se usen para gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Misión Nativos. No se olviden de ello. No se olviden de estar orando por familia Escobar Gatica. La verdad que ha sido de gran bendición. Todavía a nosotros nos queda día. Sí. Así que yo voy a seguir estrujándolos para seguir aprendiendo de ellos. Y como acaban de decir, síganlo en sus redes sociales. Hagan las preguntas necesarias. Creo que no es tonto el que pregunta. Para mí tonto es el que, perdón, me equivoqué. No es tonto el que pregunta. Para mí el que se queda callado y no pregunta y queda con la duda, para mí ese es medio tontito, la verdad. Perdón, el pastor le dijo tonto a la gente. Pero es que es la realidad, chiquillos. Así que nada, animarlos a ello. Primeramente le doy gracias a cada uno de los que está viendo este video, seguramente en YouTube, en todas las plataformas, y también dar el inicio a este proyecto de Cristiano en las Redes nuevamente. No vamos a subir videos tan a menudo, pero vamos a estar subiendo videos con temática importante como la que acabamos de ver hoy día, misiones, y también este gran matrimonio que está aquí presente. Le damos gracias a Dios por ello y no te olvides de suscribirte, comentar y dejar tu like. Chau, chau. Bendiciones. Chao, chao, bendiciones.